también es un error de la oposición a la reforma pensar que no ir a votar implicará una reversa a esta reforma ¿Cuál judicial. oposición? Pues no me refiero a tener... No va a tener mucha legitimidad, pues que digamos. Es tener poca memoria, porque eso sucedió con la revocación de mandato en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con 17%, y hoy sigue siendo una herramienta política bastante bien aprobada. Entonces, siempre tienes el pretexto de la oposición a la reforma desmovilizó, la coordinadora boicoteó la elección judicial, o simplemente era una elección intermedia que históricamente tienen menor participación. La abogada Romero deja sin argumentos a Leo en su propio programa. Los que creemos que no hay que ir a votar estamos errados. ¿Cuáles tus argumentos? Muy bien, comienzo, Leo y colegas, señalando que desde el 5 de febrero, vaya, lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora, desde el momento en que se anunció la reforma hasta ahora, no ha sucedido nada que me haga cambiar de opinión en torno a la reforma. Creo que fue y tú una estuviste reforma involucrada en la reforma. Claro, yo participé en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Sí. Creo que fue una reforma con un buen diagnóstico, que el Poder Judicial necesitaba una buena sacudida, pero creo que fue una reforma experimental, intempestiva, que se ha implementado en términos tremendamente atropellados. Pero bueno, eso no es lo que venimos a discutir en la mesa, y ciertamente eso no es lo que se me va a estar preguntando el domingo en las urnas. Sí. No me van a preguntar, Vanessa, ¿estás de acuerdo con la reforma judicial? ¿Te causa malestar? ¿Te causa enojo? Me van a estar preguntando cuáles son los nuevos perfiles que van a poblar el nuevo Poder Judicial. En ese sentido es que considero que todos nosotros, inclusive los que estamos en contra de la reforma, necesitaremos tener un acto importante de madurez para ir a votar el domingo y, por un lado, respetar la voluntad popular que ya se manifestó hace un año, votando con amplia mayoría por un proyecto político que prometió esta reforma judicial con absoluta claridad, no una similar, no una parecida, esta reforma judicial. Por eso, ahí donde muchos ven que el hecho de votar el domingo es un acto antidemocrático, yo observo lo contrario. Creo que para mí ser demócrata implica ir a votar incluso en una elección con la que no estoy de acuerdo. Y mi segundo argumento, Leo, para llegar a donde querías llegar, es que yo no juzgo esta reforma, esta elección en bloque. Yo no creo que vayamos a tener una sola elección el domingo, sino varias elecciones atomizadas. Por un lado estarán las elecciones de Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior, Sala Regional, Tribunal Electoral, en donde seguramente habrá mucho voto corporativo, mucho acarreo, muchos acordeones. Y por el otro lado estará la elección de las jerarquías más bajas de juez de distrito, de magistrados de circuito y de justicia local, al menos de 19 entidades que también van a ir a elecciones. Incluyendo la Ciudad de México. Incluyendo la Ciudad de México. Y creo que es ahí en donde la justicia nos es más cercana, por ejemplo, los jueces de lo familiar, en donde de verdad tendremos capacidad de incidir, porque no creo que hoy el partido en el poder tenga suficiente capacidad de incidencia en todas las elecciones. Entonces, dado este porcentaje bajo que se espera de participación, entre el 8 y el 15% que pronostica el INE, sí creo que hay cargos, sobre todo de aquellos candidatos, repito, que van a la justicia local, pero que vienen del Poder Judicial, en donde sí podemos elegir que ellos permanezcan. Se ha hecho el cálculo de que hay perfiles en los que... ¿Tú ya los tienes identificados para, por ejemplo, a nivel local? Si quieres, en otra participación puedo hablar de cómo hice mi elección, pero es que es perfectamente identificable a partir de las siglas que aparecen en la boleta. Por eso creo que, y concluyo, que no ejercitar nuestro derecho a votar es, en mi opinión, un acto de absoluta rendición y de complicidad con los resultados de la elección, que no votar implica ceder ese espacio de decisión que nos corresponde y que hoy nadie nos está quitando. Entre este debate de si votar o no votar y lo que nos están diciendo las encuestas en torno a dónde está el grueso de la gente. Creo que este es un debate fundamentalmente mediático, un debate de élites. Movilizada, lo va a tomar esas boletas como lo que son, boletas de melate, donde van a tomar selecciones prácticamente aleatorias. O sea, tú que si vas a ir a votar, esta experiencia de hacer tu acordeón. O sea, es que yo digo, todo el mundo va a llevar acordeón porque todo el mundo tiene que llevar acordeón, ¿no? Porque si no, pues no te acuerdas por quién vas a votar, ¿no? Claro, de hecho, el INE ya lo permitió, los acordeones, por lo mismo, ¿no? Guadalupe Tadei, de hecho, lo ha aconsejado. Primero yo voy a decir que yo no me compro este argumento que muchos opositores a la reforma han señalado para no acudir a votar, de que irían a votar a ciegas. Yo creo que sí contamos con información, con tiempo, con herramientas suficientes para, si uno quiere meterse al portal del INE, utilizar las herramientas periodísticas, de observatorios electorales que están a nuestra disposición, puede hacer un buen ejercicio de evaluación. Yo creo que el tiempo de la información, alegar ceguera, es imperdonable. Entonces yo quería compartirte mi experiencia personal. Yo precisamente voto en la Ciudad de México y a mí me van a ser entregadas 9 boletas. Sí, 6 federales, 6 federales, 3 locales. La local es Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados y jueces. Y precisamente para jueces yo voy a votar por 9 jueces, civil, familiar, penal y adopción, de 40 candidatos. Entonces yo tomé el tiempo que me tardé en analizar esa boleta y, digamos, utilizando 3 ejercicios periodísticos de buenas fuentes, pude conocer cuáles de esos candidatos
venían del Poder Judicial, vaya, con una buena trayectoria, cuáles eran cercanos a Morena, cuáles habían tenido, digamos, alguna nota periodística en torno a un mal ejercicio de sus funciones. Sí, los googleé, pero no solamente es googlearlos, sino hay ejercicios periodísticos de personas serias que se han dedicado a analizar boletas completas. Entonces, uno sí puede tener acceso, gracias a las herramientas de información. Este ejercicio me tomó a mí 35 minutos, no más de 35 minutos, para elegir una de mis 9 boletas. Entonces, señalar que hay herramientas, hay también atajos, porque esto que hablamos de atajos cognitivos para los cuales utilizamos los símbolos de los partidos políticos, hoy tenemos las iniciales de los partidos. Pues habrá quien quiera votar por los candidatos del Poder Legislativo, habrá quien quiera optar por la continuidad y votar por las personas que ya estaban en funciones, porque ahí va a aparecer EF, que ya estaban en funciones en el Poder Judicial. Entonces, sí hay algunos atajos que nos permiten ahorrarnos cierto tiempo en el análisis de cada una de nuestras boletas que están a nuestra disposición en este simulacro que propone, que menciona Carlos, en el portal del INE y en el portal de cada uno de los 19 institutos electorales de las entidades del país. O sea, la gente tiene una vida, ¿no?, cotidiana, que de pronto, o sea, exigirle que se tome horas y horas y horas para revisar listas de personas, para ver por quién votar, pues la verdad es una manera que parece a propósito, para decir, ya no vayas a votar o vótale como en el Melate. Yo creo que ese sí es un defecto que tiene esta elección. A ver, estamos aquí en esta mesa con diferentes argumentos y niveles de emoción, pero en profundo desacuerdo con la reforma judicial. De cualquier manera, a mí me parece que es un error por parte de la oposición, no de la oposición política, sino de la oposición a la reforma electoral. Señalar que por el hecho de no votar, uno va a deslegitimar los resultados de la elección. Yo creo, junto con mis compañeros, que el no ir a votar a la elección judicial no implica un desacuerdo con la misma, apatía, desánimo, sino que refleja un mal diseño de la reforma. No tienen tiempo, no tienen el interés, no tienen la información suficiente para ir a votar. Es más, hoy una encuesta de ENCOL muestra que el 75% de la gente piensa que esta reforma es necesaria y solo el 24% planea ir a votar. Entonces ahí está la disparidad. Claro. Y por otro lado, también es un error de la oposición a la reforma pensar que no ir a votar implicará una reversa a esta reforma judicial. Pues no me refiero a la oposición política, me refiero a la oposición a la reforma. No ir a votar no implicará que le echen reversa a la reforma. No. Eso requeriría mayores calificadas que difícilmente se van a volver a tener y un proyecto político pero con la legitimidad el hecho, o sea, vamos a imaginar una participación de un dígito por debajo del 10%, sí se va a decir, pues no, sí, no va a tener mucha legitimidad, pues que digamos. Es tener poca memoria, porque eso sucedió con la revocación de mandato en el sexenio Andrés Manuel López Obrador con 17%, y hoy sigue siendo una herramienta política bastante bien aprobada. Entonces, siempre tienes el pretexto de la oposición a la reforma desmovilizó, la coordinadora boicoteó la elección judicial, o simplemente era una elección intermedia que históricamente tienen menor participación. Muy bien. Gracias, Vanessa. Mucha suerte el domingo. Así es. Una de las grandes frases de López Obrador fue esta, que los opositores no nos tratábamos como lo que éramos. Dicen ahí algunos opositores, dicen, es que la gente tiene una vida, la gente no tiene tiempo de estar estudiando a los candidatos para jueces y magistrados. Entonces, ¿cuándo? Si algo está haciendo la 4T es democratizando este país. Ya hubiera yo querido que Felipe Calderón nos hubiera preguntado, oigan, ¿quieren que desaparezca a Luz y Fuerza? ¿Sí o no? Preséntese tal día, al domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero como sabía que nosotros, si teníamos la mayoría, íbamos a decir que no nos preguntaban. Oigan, ¿quieren reforma energética? Hasta tuvimos que firmar para decirles, oigan, no estamos de acuerdo, consúltenos. Y ahora que se les pone a la democracia a todos, a conservadores y a gente de izquierda, dicen no vayan a votar porque Morena los puso ahí. O sea, bien dice Vanessa al dejar sin argumentos a Leo, es que no yendo a votar no deslegitimizas la reforma. Ya está la reforma, en el 27 va a ser mejor, en el 30 va a ser mucho mejor, se va a perfeccionar. Pero teníamos que empezar a dar esos pasos de democracia y siempre se lo voy a agradecer a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. No sé qué sería este país si todavía los conservadores estuvieran gobernando. Estuviera hecho pedazos este país, más de como lo dejaron en el 18. ¿Sí? Entonces es nuestro deber actuar como adultos y tomarnos un tiempo. Todos estamos ocupados, pero como dijo un líder sindical, hay tiempo hasta para morirnos. Entonces, tomémonos 30 minutos de nuestro tiempo, si no es que ya lo hicimos, todavía estamos a tiempo, y estudiar y llevar un acordeón. Por más que estos opositores boicoteen la reforma, es un hecho y vamos a salir a votar. Es nuestro deber. Dime qué piensas.